Entonces, en lo que vamos a revisar hoy, dice, pero antes vamos a orar, pero pueden ir separando en su escritura, en la página de la Biblia, Eclesiastés 1:18, que está conformado por 4 líneas. Vamos a orar para que el Padre nos esté asistiendo en el día de hoy, mediante su rúa. Atenta para lo que pueda venir. Padre amado, gracias por tu convocatoria en este día. Entramos confiadamente en este día que tú has separado, que tú has bendecido, que has diseñado desde tu cuaderno de notas a favor de tus hijos aquí presentes, para que nuestros pensamientos que pudieran haberse desviado o haber caído en ansiedades propias del mundo, pueda retomar a lo que es el caudal de tu río abundante, tu palabra, para recibir de ti la instrucción, la paz, como ciudadanos de un reino que el mundo no entiende, al cual nos debemos para llevar a cabo esta tarea, Padre, con tu asistencia, con tu ayuda, de recibir acerca de la esperanza que anima nuestro corazón. Creciendo en tu Hijo Yeshua, en la medida de su estatura, para entrar a tu reino, porque otra estatura no pasará. Que tú nos puedas, Padre, hablar en este día. Estamos nosotros atentos. Que aún podamos crecer en nuestra emuná en medio del dolor. De ese dolor, Padre, que nos hace incrementar nuestra dependencia en clamor por ti y acercarnos a tu corazón. En ese pastoreo bendito, en el cual sanas el pasado, nos preparas en el presente y nos fortaleces para lo que vendrá. En esa tarea tuya de amor para con nosotros. Asístanos con tu rúa en lo que vamos a leer hoy día, en lo que vamos a aprender. Desde aquí, de nuestro corazón, bendecimos a Israel, pueblo tuyo, Padre, pueblo escogido, a fin de que en donde estén en el desierto de los pueblos de las naciones, voces sean levantadas para que puedan recibir de ti, a través de tu siervo, las instrucciones, las palabras de exhortación y de consuelo, en medio de los avatares presentes. Paz a Jerusalén, y que quedemos nosotros en la expectativa de lo que es la historia señalada en los trazos diseñados por tu mano magistral. Que en ello, Padre, maduremos y crezcamos. En Yeshua de Nazaret. Amén. Ahora sí nos ubicamos entonces en Eclesiastés 1:18, que dice lo siguiente. En la mucha sabiduría hay mucho sufrimiento, y quien añade ciencia, añade dolor. Acá hay una paradoja que la palabra acá está mostrando. Este libro de Eclesiastés se ha constituido, por lo que notifica, en una proclama o alocución, fruto de una meditación muy exacta, muy precisa, en atención a una mente como la de Salomón, que ha quedado escarmentada por lo que vivió, por lo que aprendió en sus días. Desde el conjunto de sus libertades o de sus páginas mal concebidas, producto de una desviación de donde Dios está, bajo el Padre eterno. Y en la medida que nosotros vayamos progresivamente comprendiendo y de lo que vamos conociendo, y que es lo que acá nos muestra Salomón, vamos a experimentar el peso de las realidades que nos circundan. Vamos a experimentar los sinsabores, vamos a experimentar las frustraciones, también la incomprensión de los demás, el conjunto de esas injusticias impenitentes que son abrazadas por el hombre.
Vamos a dar la bienvenida a la hermana Ángela, bienvenida también. Y las respuestas a todo lo que encontró Salomón ha quedado cincelada en palabras aquí en sus escritos en Eclesiastés. No podemos nosotros sucumbir ante el desorden existencial de la carne con todas sus bravatas o pataleos. Y es que para que nosotros podamos ser útiles a nuestro prójimo, debemos estar afincados en la realidad de nuestra identidad, la cual somos en él. Este libro escrito posiblemente en los años 940 al 931 antes del Mesías, observa la realidad, situándose en la verdad de lo que acontece. Y así nos abre los ojos a la tragedia de la vida del hombre sin Abba, que es lo que aquí se está diagnosticando. El vasto conocimiento del cual gozaba Salomón, por dación del Todopoderoso, hizo que tuviera que exponerse la dureza de los hechos, de la verdad sobre la cual gira la existencia humana, de aquello que mueve nuestra conciencia frente a lo que diariamente se significa y se sostiene desde la injusticia. Por eso que ese conocimiento a nosotros nos va a causar dolor. Eclesiastés, por tanto, evalúa la angustia de la existencia presentes en las gentes, en sus diferentes capítulos, en las diferentes áreas de su vida. Y al mismo tiempo, Salomón se ha percatado acerca de la importancia de la sencillez, la cual se constituye por quien la sostiene desde los cielos, en una fuente de alegría y de renovado ánimo. Es decir, que el hombre no se complique, sino que acate lo que el Padre le muestra para que ande por aquello que Él preparó. Revaloremos nosotros la relevancia de estas verdades y cada uno en particular lo hará desde el marco de nuestras labores cotidianas, alineándonos a lo que nos falta alinear. Y cuanto más el hombre desconectado esté de esa luz eterna, se dará la paradoja de querer conocer, de querer empecinarse por su cuenta. Y no estará en sus consideraciones del hombre natural, o lo que es conocido, como lo llama Apocalipsis, a la gente sin identidad, moradores de la tierra. No está en la consideración de las gentes el ser asistidos con célica revelación. Y en esa búsqueda egocéntrica de sabiduría, incurrirá en la ansiedad, sentirá ansiedad por querer saber más. Y para calmar esa ansiedad, ingresará a un sufrir, porque a ese sufrir le va a conducir la soberbia. Porque desde ese patrón de conducta, por descubrir, nunca podrá entender ni terminar su camino desvalido de las verdades eternas. Y así, sin paso firme, sin dónde asentar su vida con confianza, caminará por el fango de lo movedizo, llevándolo a estar cada vez más ansioso, esto es retroalimentado. Lo movedizo retroalimenta la ansiedad y en búsqueda de conocimiento por su cuenta más se enreda, buscando escapar de la ignorancia a mérito de sus propias
investigaciones o disquisiciones en la carne, sin norte alguno en lo trascendente. Esa es la situación del hombre. Bienvenida, mi hermana Selena. Y como está el hombre natural sin norte en lo trascendente, caerá por tanto en mayor ignorancia por desviación. Porque toda desviación, por pequeños grados que sea en su ángulo proyectado en el tiempo, al final es una gran lejanía. Y está la insuficiencia del hombre, que desde su particular caminar en solitario se alejará inconscientemente del gran capítulo del gozo que el Padre ha preparado y de la abundancia de paz. Bienvenida, hermana Sheila. Y en esta cita, como hoy día estamos, por ejemplo, por el auténtico conocimiento, el hombre verá reacciones. Cuando nosotros buscamos conocer de la luz, se va a generar, porque toda acción en lo físico genera reacciones del mundo de la oscuridad. Y hacia mayor conocimiento que nos llega, desde el pastoreo de Elohim asistidos por su Ruach, se levantará. Conforme vayamos avanzando en este conocimiento, se levantará más oposición gratuita, sin que nosotros hagamos nada, simplemente por conocer más de la verdad escrita. Porque ese mundo de la oposición no se queda quieto. No son espectadores pasivos que están en una banca contemplando cómo un pueblo progresa. Ellos van a reaccionar y empleará a quien esté a la mano como peón, alfil de turno, a fin de que nos quiera o pretenda hacer nuestra vida a cuadritos. Va a emplear a aquellos corazones que están aún cegados y enraizados en la carne. Porque en esto hay un contrapunteo inútil, banal, de gentes que busca, incluso a nivel eclesiástico, el reconocimiento carnal. Marionetas inconscientes de su condición, manejados por los hilos de la vanidad. Nuevamente el amplio mundo señalado del conocimiento y la presencia del dolor como reacción antagonista o opositora frente a los que desean crecer en él, en nuestro Padre Celestial. Eso es esperable. Y es una buena señal. Cuando estuvo aquí Yeshua levantaba voces opositoras por donde iba. Así que haya voces opositoras y antagonistas es buena señal de un buen caminar. Si nosotros no tenemos la experiencia de esas voces amorosas, entre comillas, que nos acompañan, entonces evidentemente o hemos caído en la diplomacia o no estamos predicando lo que está escrito. Y ese dolor que aquí comentamos es lo que hace mención este pasaje de Eclesiastés en la extensión de sus términos. Bajo estas realidades denunciadas en el pasaje de Eclesiastés 1:18 que hoy estamos viendo, la oposición no va a mermar, va a crecer. La oposición crecerá a toda acción de la luz. Habrá una reacción de la oscuridad como respuesta. A mayor conocimiento, más dolor, más reacción. Esta última estará de la oposición enfrascada en causar daño a la reputación, empleando, como decía, alfiles y peones dispuestos a la tarea, que siempre hay. Situaciones que no quedan, por tanto, a nivel del mundo,
sino que incluso con decibeles más fuertes a nivel de creyentes que aún viven presos en esta maraña de compulsas o comparaciones inextinguibles. Y así se dará en el día a día desde los balcones de los que no están comprometidos con la tarea del Mesías. Se lanzarán esas voces, buscando así por motivos inconfesables vejar los nombres de los siervos de la milicia eterna, buscando ¿qué? El levantar inquietudes en las mentes de aquellos que siguen las huellas del Maestro de Galilea, extendiéndose de esta manera las olas de amargura, cuando no del odio, de esto insepulto carnal, esto carnal no enterrado. Lo que hablábamos el sábado pasado, el Shabbat pasado, acerca de intelectualmente creyentes y con corazón impío. Se puede. Ejemplo, Satán. Intelectualmente creyente con corazón impío. Moradores de la tierra, por tanto, no cesarán en el deambular. Esos moradores de la tierra deambulan porque viven a espaldas de la verdad. No tienen la verdad de la luz. Alejados el ser humano del omnipotente, no encontrará shalom, no encontrará alegría o siquiera consuelo que cierre las heridas, y es por eso están expuestas, están abiertas, buscando causar daño. Y mientras estén abiertas, reaccionarán desde el veneno carnal, que tampoco se cura con ropajes religiosos de cualquier índole. Es vital, sin embargo, a pesar de esta situación descrita, que cada uno lo puede vivir con diferentes intensidades en el día a día, no perder el interés por el conocimiento, ese conocimiento que nos afirme en él. La ignorancia es un estado de vulnerabilidad peligrosa, porque cuando es consentida, trae funestos capítulos a nuestra vida. De ahí que hay toda una ciencia que estudia la ignorancia, una ciencia que estudia, que se llama la agnotología. Agnotología estudia la ignorancia. Y la agnotología es como una lupa que examina, y lo podemos traer en el campo del estudio bíblico, cómo se crea y cómo se usa la ignorancia en nuestra sociedad. No se trata solo de no saber algo, sino de cómo a veces se nos impide saber la verdad, o se nos confunde a propósito. Todas esas maniobras y herramientas y que se emplean masivamente e incluso expansivamente a todo a la vez en los pueblos, y lo hemos visto, es lo que ve la agnotología, ese estudio de la ignorancia. Y esta área de estudio investiga cómo se difunden datos, y es toda una casuística, cómo se difunden datos falsos, datos engañosos, especialmente sobre temas en que se busca establecer el consenso general, administrándolo hacia un propósito previamente definido, determinado. En ocasiones esto se lleva a cabo para confundir a la gente y lograr que apoyen puntualmente ideas de acuerdo a un plan preconcebido de los hombres, un plan oscuro. Por eso dice la Escritura que no amemos al mundo, al sistema que alimenta estas cosas. No amemos este sistema que va el pie por piel,
de causar zozobra e inestabilidad en los corazones para que por miedo la gente se someta. Esto es lo que estudia, estas técnicas de cómo la ignorancia es una herramienta para lograr propósitos subalternos. Por eso que también acá lo denuncia Salomón acerca de la sabiduría que trae sufrimiento, porque sabios en hacer el mal trae sufrimiento, y quien añade ciencia añade dolor, porque el descubrir y el entender cómo se manejan a pesar de lo subalterno de sus motivaciones, cómo se maneja y se seguirá manejando, nos causa dolor porque está en juego el bienestar del prójimo. Esta ciencia, la agnotología, también nos ayuda a entender por qué la ignorancia no siempre tiene el cariz de la intencionalidad. A veces simplemente no entendemos algo. ¿Por qué? Porque nos falta información. Entonces acá no hay, en este caso, una motivación segunda, sino que no tenemos la información. Por eso que tenemos que informar a la comunidad. De ahí la importancia de los centinelas en las torres, informando a la comunidad, dando a conocer los hechos. Porque tenemos ideas preconcebidas, porque sabemos de pronto mucho de un tema, pero poco de otros. Lo agnotológico busca entender por qué y cómo se crea y se mantiene la ignorancia en la sociedad. Ese abuso del conocimiento, ese abuso de la falta de información. A nosotros nos llama Yeshua por ello a ser astutos, a adelantarnos a ese pensar malévolo para desentrañarlo, descubrirlo y denunciarlo. Nos dice la Escritura que cada uno debe tener un concepto de sí mismo y no más allá del que debe tener. Un concepto de sí mismo. Eso está escrito en Romanos 12:3. Podemos ir a Romanos 12:3, donde dice, digo pues, por la gracia que me es dado, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto, es decir, tiene que tener un concepto de sí, no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Esto habla de una instrucción, conocimiento, debe tener un concepto de sí definido, que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Elohim repartió a cada uno. Bienvenida, hermana Cecilia. Tú también tienes igual, ¿no? Un apunte interesante acerca de la incapacidad del hombre por abarcar el conocimiento, también lo expresó Albert Einstein cuando dijo, a medida que nuestro círculo de conocimiento se expande, también lo hace la circunferencia de la oscuridad que lo rodea. Vamos a ver. Vamos a entrar a alguien más. Hermana Mari. Bienvenida, hermana Mari. Entonces decía Albert Einstein, a medida que nuestro círculo de conocimiento se expande, mientras más nosotros recibimos de instrucción, también lo hace la circunferencia de la oscuridad que lo rodea. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Lo que Einstein sostuvo es que cuanto más aprendemos, más nos damos cuenta de lo que aún no sabemos. Pero acá sí sé quién está llegando por lo menos. A ver. Jacaira. Bienvenida, hermana Jacaira. Entonces, más aprendemos, más nos enteramos de lo que no sabemos. Podemos imaginarlo esto como un círculo de luz. Lo que está dentro de ese círculo es lo que conocemos. Y a medida que este círculo crece y abarca más conocimiento, también crece la línea que lo rodea.
que representa la frontera con lo desconocido. Por eso lo que decía, esto que te decía, esas son palabras modernas, pero ya Salomón lo había dicho hace miles de años, de ese conocimiento, de ese sufrir y de ese dolor. Y cuanto más grande es el círculo de luz, entonces más grande se torna lo que desconocemos, o más grande será la cantidad de cosas que nos vamos a enterar que no tenemos la información. Y es que el conocimiento nos abre los ojos a nuestra ignorancia. Es lo que está expresando Salomón. Cuanto más aprendemos, más conscientes somos de la inmensidad de lo que aún nos falta por descubrir. Así expuesto, el conocimiento no solo ilumina, sino que también nos revela la vastidad de lo que ignoramos en cuanto a lo que rodea nuestra vida. Ello en buena tierra nos trae hacia dónde nos lleva todo ello, entendiendo estos factores. Nos lleva y nos conduce, si estamos en buena tierra nuestra vida, a la humildad. Sin que se empeñezca la sana curiosidad. Humildes pero curiosos, en esa ponderación, en ese sano equilibrio por recibir más de él. Si el hombre, morador de la tierra, pudiese entender, si fuera lo suficientemente sabio como para reconocer que el mísero estado del ser humano, en ese estado natural, nada podrá hacer para cambiar desde su carne su esencia, ni aún en este tema. Esta constatación desprovisto de la luz trae al morador de la tierra la angustia, el pesar y el dolor que lo oculta bajo el ropaje de la soberbia de aquel que dice conocer, pero que no conoce. Y a más conocimiento, más ignorancia. Vivimos bajo la presión de una gran velocidad, esa velocidad con la cual vive la sociedad nos intoxica. Hay situaciones graves de tensión que quebrantan la tranquilidad de la humanidad. Y la sabiduría, entendida humildemente, con sana curiosidad, nos despierta a una mayor conciencia de lo que somos, haciéndonos el que nos podamos dar cuenta de muchas cosas, acerca de las complejidades que atan al mundo y que pretenden también a nosotros, de paso, colocarnos o cercarnos en nuestra vida. La ignorancia, por su parte, nos hace permanecer en la inconsciencia de ciertos capítulos de nuestra vida. Por eso que tenemos nosotros que examinarnos, meditar en los días malos de nuestro vivir. Como decía en Romanos 8:28, todas las cosas sumadas ayudan a bien, sí, a los que han sido llamados conforme a su voluntad. Entonces, en base a esa voluntad que tiene la forma de un llamado, a los que aman, a los que obedecen, entonces sí, esas cosas suman para ese propósito. Pero si yo hago cosas a mi antojo, producto de mi desobediencia, no se aplica esa ley o esa situación de que todo suma para bien, porque está sumando para mal y no para bien. Pero si estamos en la obediencia, en la humildad, entonces lo que vivamos, producto de lo primero, de la obediencia, suma para aquello que tiene forma de llamado. Y podemos entonces caminar
con tranquilidad, con solvencia de paz, con shalom que recibimos nosotros del Padre de las luces. Y podremos estar cuando no nos percatamos de lo que hay más allá y caemos en una ignorancia irresponsable. Podemos estar navegando o sintiendo que navegamos en aguas tranquilas como dentro de un navío. Estamos descansando, silbando. ¿Por qué? Todo va bien, las aguas están tranquilas, porque no queremos ver más allá. ¿Para qué ver más allá? ¿Para qué aprender más? Cuando más adelante ya se dibuja el peligro y la presencia de una enorme catarata donde ese navío, confiado en aguas tranquilas, viene ese capítulo y se va a desbarrancar ese navío. Y entonces, pues a mayor conocimiento, mayor dolor. Si nosotros conocemos las escrituras, si conocemos la profecía, sabemos los capítulos que vienen. Y eso incrementa el dolor y el sufrimiento de la gente que irreflexiblemente camina sin entender las señales y sin entender las partituras proféticas del tiempo actual. Está en su navío. ¿Para qué me voy a estresar? Estoy tranquilo en mi navío. Y no quiere reconocer o entender el capítulo que viene posteriormente. Y entonces hay gente que goza de la irreflexión, viviendo así en una frágil felicidad que pronto puede tener un despertar impactante, como de hecho lo va a acontecer. Y en esa desorientada búsqueda por el conocimiento, el hombre se encuentra entre los contrapuntos de su saber egocéntrico, de su ignorancia feliz porque le paga, le trae felicidad, pues no ve más allá y entonces está contento en esa ignorancia feliz, basado en la inconsciencia de su ruta. Evidentemente que, dice, nosotros que estamos transmitiendo estos mensajes en traje de silicio, entonces hay gente que está contento en esa ruta inconsciente. ¿Y para qué perturbar? ¿Para qué perturbar la ruta? ¿Para qué escuchar esas voces? Y nos tildan a nosotros de aguafiesta, pero nosotros tenemos que ser responsables frente al prójimo y advertir. Porque si no advertimos nosotros, a nosotros nos van a llamar a cuenta. ¿Por qué? Por no haber advertido. Y es una responsabilidad ineludible que tenemos para con el reino de los cielos y para con nuestro prójimo. Mientras más conocemos, más deudores somos. Y no podemos caer en esto que vende el mundo, ignorancia feliz, inconsciencia de ruta. Y mientras las cosas vayan bien, sigamos en lo que estemos. Como era la actitud irreflexiva de los tiempos de Noé, igual va a acontecer en el tiempo actual. Y antes de ingresar a la conclusión final de este mensaje de Eclesiastés 1:18, vamos a hacer una pausa para que alguien pueda orar, ya que somos muchos, corporativamente, siempre hacemos a favor de Israel, por la bendición del Padre hacia nosotros en su estudio. A ver quién puede levantar la mano virtualmente y a ver quién desea. Si no, acá queda en casa. Dice Mónica acá los grillos. Suenan los grillos, dice Mónica acá. A ver. No hay manos levantadas. Ah, hermano Blas, adelante. Vamos ahora, mis hermanos. Acados, Padre nuestro, Padre mío, aquí estamos reunidos todos los hermanos de diferentes naciones, largo y ancho del mundo, Padre, así como tú lo has dispuesto de nosotros.
ha pasado tiempo, nos hemos empezado a conocer, a compartir. Los hermanos hoy son unidos y más personas se van uniendo a Abacados por tu gracia, por tu favor. Sabemos que no es algo nuestro, sino que es algo tuyo, el hecho de que nosotros nos podamos reunir, estar juntos, gozándonos en tu palabra, aprendiendo a través de las cosas, del sistema de este mundo y su opresión. Y el tema de hoy en particular, que es un tema que nos atañe a todos, es curioso, es algo que muchos siempre nos preguntamos, cuál o qué significa esta abundancia de conocimiento y también el aumento de la tristeza o del dolor al conocer mucho más. En nuestra ignorancia vivíamos día tras día en el pecado, pero había un motivo, era el entender y el comprender qué es el mal para diferenciarlo y saber qué es el bien para poder hacerlo, qué es el mal para poder alejarnos de él y qué es el bien para poder acercarnos y poder hacerlo con relación a nuestros hermanos y al prójimo que camina al lado nuestro. Y eso nosotros no lo sabíamos, no lo entendíamos, porque nacimos con esa ignorancia y con el pecado. Pero tú un día, Abacados, nos observaste, nos levantaste de esa muerte, nos mostraste tu palabra que es vida, ese camino de verdad, que es nuestra vida, y hoy entendemos mucho más. Entonces, Abacados, permite que nosotros podamos seguir comprendiendo, adquiriendo sabiduría, y que esta sabiduría y este entender no solamente nos sirva a nosotros mismos, sino también a aquellos que nos rodean, ya sea en las familias, en los trabajos, en la sociedad, con los amigos, en todo lugar, porque escrito está, Abacados, que la traición aún vendrá de familiares, de amigos, de padres, de hermanos, madres, de personas que están muy cerca. Y es un momento el cual la humanidad nunca ha visto y se sorprenderá por lo que verá. Pero tú nos has advertido, Padre, y nos has puesto en este camino para entenderte y comprender, discernir y obrar de acuerdo a lo que está en ti. Padre, ayúdanos en este tiempo, en esta generación final, a ser fuertes, a conservar la palabra, tanto en nuestras mentes como en nuestros corazones, como lo dice el pacto, a caminar en él constantemente y todo el tiempo, Padre, porque duro es batallar contra este sistema social, donde lo único que pretende es que tropecemos y que tropecemos haciendo pecado constantemente, todo el tiempo. Ayúdanos a avanzar, porque sin ti no somos nada, Padre, no podemos ni siquiera respirar o caminar, no podemos pensar, nada podemos hacer sin ti, Padre. Ayúdanos en este tiempo. Perdónanos por nuestras ofensas, nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. Perdónanos, Padre, por todo lo que hemos hecho. Guíanos a avanzar constantemente todo el tiempo, día, noche, en el sueño también, Padre. Te damos gracias, Padre, por los sueños, las advertencias, por las cosas de las cuales nos han librado y nos libran todos los días a salir de nuestra casa. Gracias te damos, Padre, por todo este tiempo el cual hemos compartido, el cual hemos estado, donde podemos ver a Dios, toda tu creación, todo lo que podemos observar en las personas, en la naturaleza, en la tierra, dentro y fuera de este mundo. Tan grandes son las cosas, Abacados, y aún tienen reservadas cosas más grandes para nosotros, aún más grandes, que todavía no hemos oído, pero tampoco hemos visto. Entonces damos una esperanza presente día a día de tu regreso, de nuestro Mashiach, que con vara de hierro reinará sobre esta tierra. Gracias te damos. Bendita sea la tierra, Abacados, la ciudad de Israel,
paz sea sobre Jerusalén, no la paz del mundo que quiere que buscar el mundo para volver a pecar, sino esa paz que nos da el entender el pacto, la Torah escrita en el corazón y la mente de cada uno, para poder hacerlo, no solamente pensar, sino poder hacerlo, sino solamente oidores, sino hacedores de la abarcados. La paz sea sobre Jerusalén, la paz del conocimiento de tu pacto y de tus promesas, esperando así la venida de nuestro Mashiach. Y que todo esto sea en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Amén, hermano. Muchas gracias, mi hermano. Vamos, amén. Vamos a ingresar entonces a las conclusiones finales. Salomón ha descubierto que la sabiduría humana tiene sus límites infranqueables. Y a veces la ciencia se disfraza de soberbia. Dice, no, nosotros conocemos el 5% del universo. Primeramente, para establecer un porcentaje tendrían que conocer todo el universo, si no, ¿cómo es el 5%? Pero así son las frases que se sueltan, como si tuvieran o conocieran el 100%. Pero ahí están las frases. Y en este mundo, Jesús nos ha dicho que seamos astutos como las serpientes. ¿Y cómo podemos ser astutos como la serpiente? Entendiendo la mentalidad de ellas y cómo operan. Y entonces, adelantándonos a lo que pretenden hacer. Lo que hemos visto del conocimiento. Pero una vez que entendamos a lo que van, seamos como las palomas. Es decir, no vamos a reaccionar con sus métodos, sino como palomas, bajo la guianza del Ruach, enfrentar a los astutos. Sean astutos como las serpientes, mansos, es decir, conducidos por el Ruach, bajo la guianza de él, enfrentar. En esa ponderación, a eso somos nosotros llamados. No conoce el hombre, el ser humano, todas las respuestas, y le duele, le cuesta muchísimo admitirlo. Tiene una limitación egocéntrica inherente en su corazón y no acepta admitir. En el camino elegido solitario del hombre, desde su angustia y frustración por el saber, finalmente se va a topar con la finitud de origen de su esencia. Salomón ha expuesto lo que se da dentro del pueblo de Israel y fuera del mismo, en la comunidad. Ha colocado ahí en el microscopio, ha colocado para que nosotros podamos hacer ese examen, en donde nos llama como conclusión a la ponderación, al equilibrio que debe existir. Propiciando el conocimiento, sí, pero con humildad. Que nuestras propias limitaciones reconocidas, aceptadas, nos lleven finalmente en confianza, en poder mantenernos en la mansedumbre y en dependencia, por tanto, de quien no es solo el Creador, sino también nuestro amado Padre Celestial, que conociéndolo todo, pastorea nuestros pasos, cuida nuestros pasos y está en la capacidad de guardar nuestra entrada y salida, porque conoce el fin de las cosas antes que empiecen, cualquiera que sea ellas. Y en esa confianza despertemos y entremos en oración con acción de gracias, como decíamos ayer, porque la acción de gracias y el bendecir es una muestra de lo que hay en nuestro corazón por el reino al cual pertenecemos. Que no estemos en la agenda apurada del mundo,
con todas sus maquinaciones detrás, que seamos astutos, conducidos por el Ruach, e instruyéndonos, porque tenemos la responsabilidad no solo en lo personal o familiar, sino también para con nuestro prójimo, a fin de ser centinelas activos, avispados y entendidos en el quehacer de los tiempos señalados por escrituras milenarias. Y hasta aquí, mis hermanos, respecto a lo que hemos visto hoy en el tema, cuando al conocer nos encontramos con el dolor. Ahora sí podemos abrir audios por alguna pregunta, algún testimonio. A ver, hermana Irene, adelante, hermana, te escuchamos. Bendiciones, hermanos, a todos. Un beso muy fuerte para todos. Me gustaría pudierais explicar más a profundidad algo que me cuesta trabajo entender. La humildad, él me la está haciendo vivir y es una maravilla. La astucia es lo que no termino de... Cuando él nos dice que seamos astutos, ¿a qué se refiere exactamente? Porque, claro, yo la astucia siempre la he asociado con el enemigo, ¿no? Que es... pero claro, la usan para el mal. Y entonces, él nos llama a ser mansos, pero astutos. Y me gustaría que no termino yo de... No sé si me estoy explicando. No sé si me estoy explicando. Es el tema de la astucia. Lo que nos manda también el hacer. Y eso es lo que... Esa es mi pregunta. Muchas gracias, hermana Irene. Sí, esta es una ponderación, un equilibrio que nosotros tenemos que anticiparnos a lo que el mundo de maldad es capaz de implementar y hacer. Y para que nosotros pudiéramos adelantarnos a ello, como ocurre en el campo militar, tenemos que conocer cómo operan. Y acá está hablando de la astucia de serpientes, de entes maléficos o entes espirituales también, porque esas serpientes no van directamente contra nosotros, sino que emplean carne y sangre, es decir, emplean seres humanos. Y nos advierte la Escritura que contra ellos peleamos. Y entonces debemos conocer cuáles son las agendas de ellos, cuáles son los objetivos de ellos que quieren desenfocar. Esto viene desde muy temprano, desde la primera página del Génesis, cuando dicen que la descendencia de la serpiente nos va a morder el calcañar, el talón. Y el talón es lo que nos da, por ejemplo, en lo físico, la estabilidad para caminar. Las serpientes vienen a atacar el equilibrio. Lo primero que uno coloca al avanzar físicamente es el talón. Si nosotros no tuviéramos talón y fuéramos empujados hacia atrás, caeríamos. Entonces, ¿a qué juegan las serpientes? Las serpientes juegan a robarnos estabilidad, a robarnos el equilibrio, para que cesemos de caminar. Y entonces, a ello que pretende robarnos, tenemos que adelantarnos, conocer lo que ellos quieren hacer. Entonces, esa es la astucia. La astucia en sí por sí no es mala, porque si no, no estaría como consejo. Pero la astucia, como la serpiente, es decir, ir hacia lo que pretenden hacer. Y en función de ello, tomar un conjunto de medidas. Por ejemplo, José fue un hombre astuto. No se quedó solamente en el sueño diciendo, vienen 7 años de prosperidad y 7 años de hambre. No se quedó solamente en ello. Acá hay que hacer algo. Acá hay que implementar planes de ahorro, de ahorrar un 20% por cada año próspero, a fin de que cuando llegue la escasez, eso es astucia, tengamos en reserva. Y hay que colocar lo mejorcito de los administradores para que ellos ejecuten esta misión. Es astucia. Si hubiese quedado solo mirando,
disfrutando de los 7 buenos años, no hubiera sido astuto, sino incompetente en el cargo. Y Faraón vio a José, que era un hombre de buen saber, y lo puso segundo al mando, porque astutamente concibió un plan de contención frente a lo que venía. A eso nos llaman, a esa astucia, incluida lo que viene a significar la fuerza de los adversarios. ¿A qué juegan? ¿Con qué agenda vienen? ¿Para qué quieren hacer esto? Pero una vez conocida, no para que actuemos como serpientes, sino que actuemos bajo guianza. Por eso la mansedumbre, ser guiados por Rúa en la ejecución de los planes, hermano. No sé si hay alguna pregunta, sino para... También hay 2 personas. A ver. Están, creo que hermana Karina. Amén. Quería también decirle que velar, orar, ese era asunto. El enemigo anda rondando. Si tú velas, no te dejas robar, no te dejas, ¿verdad? Eso es algo que tenemos que hacer. Quería añadir algo que hace mucho tiempo el Padre me enseñó con respecto a este tema, de que a más conocimiento, más ignorantes somos y más humildes deberíamos ser, porque entendemos y reconocemos la grandeza de Elohim. Por eso es que nos lleva a la humildad. Y una palabra que a mí me dio hace mucho tiempo, que se me quedó marcado y nunca se me olvida, está en 1 Corintios, en el capítulo 3, verso 18. Dice, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre ustedes se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Estamos invitados a buscar esa sabiduría de conocerlo a Él, pero reconociendo que todo viene de Él y que toda sabiduría le pertenece a Él y que solamente estamos como dices tú, hay la curiosidad, queremos ver, pero para conocerle, no para envanecernos, porque ya se convierte en una sabiduría satánica que da muerte, sino que la misma humildad nos va a llevar a conocer el amor y el carácter de Elohim y vamos a reconocer su santidad y vamos cada vez más a ir disminuyendo para mostrar a Yeshua en nosotros. Entonces, es una invitación a buscarlo. ¿Por qué? Porque la fe viene por la palabra. Entonces, buscamos la palabra con tal de acercarnos más a Él y conocerlo y ser más como Yeshua, menguando en esa humildad a medida que lo vamos conociendo. Claro, eso va a traer dolor, va a traer levantamiento de ese círculo de los enemigos que van en contra de ti, es evidente, y por eso causa sufrimiento, causa dolor, pero también el sufrimiento y el dolor es el que nos da la paciencia y tenga la paciencia su obra completa y nos perfecciona la prueba. Y a más opresión, hay más levantamiento, más aceite, más vamos a dar para poder ayudar a otros. Entonces, bueno, eso, porque a mí, esas cosas, eso sí me quedó siempre claro, de que no hay nada de que jactar, todo viene de Él. Entonces, cuando yo veo a las personas jactándose del conocimiento, yo, pero no tengo nada. O sea, yo cada más estudio, más me doy cuenta de que no sé nada. Entonces, por eso es que uno es como un ignorante, porque uno ve la grandeza de Él, te encuentras con la escritura que es como un mar sin fondo, donde cada letra tiene significados tremendos, cada palabra, y tú dices, no, pero imagínate, no, Padre, tuya la sabiduría, tú, lo que tú me permitas ver. Entonces no hay espacio para ninguna jactancia, para nada, tenemos que entender eso. Bueno, eso quería agregar. Te agradecemos, hermana Karina, por lo que ha expresado muy bien, muy puntual en los conceptos acerca de que a más conocimiento en la palabra, más nos encontramos con la hondura de ella y no nos va a alcanzar la vida por conocer. Muchas gracias, mi hermana. Hermana Pilar, adelante. Gracias, pastor, por darme la palabra. Quería pues solamente comentar respecto a una cosa que me impresionó mucho sobre la antología. Está diciendo que estudia la ignorancia. Qué impresionante todo eso, porque fíjate,
Ujú. ¿Cómo es posible que estamos estudiando de un estudio sobre la ignorancia? Entonces, como que es bien, como que se contradice. Pero es para recordar, Pastor, inmediatamente empezó a hablar de eso, de que vivimos en un sistema, en este que es una oscuridad. Obviamente sabemos todos Ujú. que Satán ya es una sierva de Cristo. Satán es el príncipe de este mundo y es el que controla este mundo, la humanidad. Amén. Así es. La humanidad quiere estar por fuera del que controla a la humanidad, que no conoce del Eterno, pero a los que conocemos al Eterno no nos controla. Ujú. Y eso me hace me remite a los episodios que vivimos toda la humanidad con lo del COVID. Fue una de las experiencias más terribles que yo creo que hemos podido vivir los Ujú. esta generación. La otra generación seguramente vivieron cosas igualmente de terribles, como lo dice Salomón en su sabiduría, de que todo ya se ha vivido y todo se vuelve a repetir. Ujú. Entonces, bueno, hablemos de los que nos concierne a nosotros, los que vivimos en esta generación. Hemos visto la situación en la que nos han controlado, Ajá. nos siguen controlando, porque es una agenda Ujú. del mal, que aunque nosotros hablamos de las fuerzas del mal, de las fuerzas del oscuridad, como que solamente espíritus inmundos, que Ujú. no se ven, que no se pueden tocar, que están por ahí en los aires. No, esos espíritus inmundos han invadido a los seres humanos, que están en este momento controlando la humanidad, que nos controlan como títeres. Ellos quieren que nosotros vivamos en la ignorancia, es verdad, haciéndonos desconocer Ujú. muchas cosas, manteniéndonos entretenidos en la televisión, digo yo, de las personas que aún todavía ven televisión, porque yo pienso que nosotros como hijos del Eterno, ya ni siquiera veamos, porque sabe por eso. La televisión nos trae cantidad de cosas, nos mantiene entretenidos, por eso nos llama la caja boba. Y nos quedamos, bueno, digo, se me queda, porque yo ya salí de ese sistema, Ujú. y gracias al Creador por esa auxilio. Me doy cuenta como las personas delante de un televisor se quedan horas y horas, Ujú. horas tras horas, queriendo entretener sus vidas, queriendo distraerse. Pero mentiras que lo que están haciendo es durmiendo más, ignorando más lo Ujú. que está pasando realmente. Inclusive las noticias, los medios de comunicación son parte del sistema, donde son pagados por fuerzas malignas para que transmitan las noticias que a ellos les conviene, Ujú. para mantener ignorantes a ese grupo de personas que mantienen ignorantes. Y así sucesivamente, porque si me pongo a hablar de eso, no terminaríamos. Es un compendio de cosas tan terribles que se ven y tan oscuras detrás de todo esto, que por eso es que hablamos de la Agenda 2030. Es un grupo de personas, son personas supuestamente de carne y hueso, pero esas personas ya están invadidas por fuerzas del mal, que se han convertido, ya por muchas cosas que también han investigado, se han convertido en seres reptilianos, en seres malignos, que se transforman y lo único que quieren es seguir a la serpiente. El objetivo de ellos es dormirse. Entonces, este grupo de personas, yo los llamaría los amnotólogos, los especialistas en mantenimiento. Ellos quieren eso porque todas las cosas tienen que ver con Dios. Por eso, cuando decía el pastor, cada vez que leemos más, nos capacitamos más en la universidad, vamos a estudiar, recibimos más conocimiento de aquí para allá. Por eso seguimos esta generación última cada vez más perdida. Mandamos a nuestros hijos a las universidades, es que a
metiéndoles ideas horribles en la mente, haciendo que odien más la palabra de su creador, haciendo que cada uno de nuestros hijos se aleje más y más de las cosas que les dan, haciendo que se despidan más. Entonces, ese es el plan del maligno. Por eso tiene que hacer la astucia. O sea, la astucia sí es una cosa y no es la astucia es el que nosotros tenemos que abrir ser guiados por el corazón para saber y atacarles si están a ellos, al enemigo. Porque el pastor lo decía muy claramente también, muy interesante, ¿verdad? Nosotros no podemos dar un paso si no tenemos los talones. Si no tenemos el talón, nos caeríamos. Entonces, eso es lo que el enemigo quiere. Darnos por el talón, la serpiente quiere atacar el talón para hacernos caer en el camino de la verdad. Como ya sabe que el tiempo se le acaba, que ya todo queda, ya prácticamente está la serpiente condenada al fuego eterno. Entonces, eso es lo que quieren, hacernos caer y atacarnos por el talón. Pero nosotros somos más astutos, porque ya más adelante el maligno ya también nosotros los atacamos para que ellos no avancen. Entonces yo digo, Así es. yo pienso, ¿no? Yo digo que ahí está el conocimiento de la palabra y el conocimiento de lo que está planeado por los malignos. Llegó muy a propósito de este tema en el tiempo, porque es importante remontarnos al control que hubo del miedo, Entre otras cosas. por ignorancia a las personas a vacunarse, por ignorancia a las personas todo lo que ellos quisieran. Entonces este tiempo de despertar, estar muy listos, porque el enemigo está acechando fuertemente. Hay muchos planes, yo sé que las pandemias van a seguir, están planeando muchas cosas siniestras para hacer que todas las personas se pongan en la marca. Y no sé si está asociado o no a la pandemia. El día de ayer salió una ley aquí en Francia, ya decretada la ley, y dice la ley muy claramente que va, en caso de tratamiento, todos los ciudadanos irlandeses están obligados a vacunarse. El que se niegue, van a venir, ya tiene derecho las autoridades a estar en nuestras casas, vacunarnos a la fuerza, y el que de todas maneras se oponga, aunque lo vacunan de todas maneras, el que se oponga será trasladado a un lugar donde, ¿cómo se llama eso en español? Sí, esos lugares donde meten a las personas que supuestamente... ¿Campos de concentración? No. Es cuando las personas están enfermas de la cabeza, de la mente. Ah, manicomios. Manicomios. Psiquiátrico, Ah. es un manicomio. Entonces yo digo, ¿qué es esto? ¿Cómo nos están oprimiendo? Supuestamente es algo que pasó 5 años atrás, ya casi 6, pero sin embargo siguen trabajando eso. Entonces yo les quiero como, no sé por qué el Ruja me puso eso en el corazón, quizá para advertirles a ustedes también de que hay un plan maligno en el mundo y tiene que ver con eso, con el servir con esa situación de las vacunas. Porque yo pienso que en la vacuna debe de haber en esa vacuna ya es la marca de la bestia. No sé por qué siento mi corazón así. Ok. Eso es lo que quería aportar. Hay que orar mucho por eso. Gracias, mi hermana, por lo que nos comenta de otras realidades allá en Islandia, de situaciones que se dan. Y hablando de serpientes, ¿no? Recordemos que Nephilim viene de Nefil y su primera connotación es derribar o tirano con poder. Y entonces ahí nuevamente nos encontramos con el talón, derribarnos, ¿no? Lo que se pretende es derribarnos mediante tiranos con poder, o algunos ponen incluso dentro de la significancia patán, caído y postración, tiene que ver
todo eso que es Nefil. Pero nosotros confiamos en lo que el Padre en su providencia ejecuta. Recuerdo que antes para ingresar a las tiendas había que pasar por un control. No es casual, ¿no? Que midieran la temperatura en la mano derecha o en la frente, tal como señala Apocalipsis. No son cosas casuales. Pero cuando yo no usaba de ninguna manera carné ni nada por el estilo, lo que puedo comentar es que cuando yo me aproximaba a la puerta, el policía lo llamaban y yo entraba. O sea que el Padre tiene, y eso de ahí testigos, ¿no? Y el Padre tiene sus maneras y sus formas, pero nosotros tenemos que caminar con esa confianza. Nuestra confianza no está en lo que haga el hombre, ni tampoco nos debe asustar. Nuestra confianza plena está en lo que diga el Padre. Gracias, hermana Pilar, por lo que nos has comentado. Creo que también Carlos Morales estaba con querer participar, creo. A ver, ¿quién está? Y los que ya han levantado la mano o ya han terminado, pueden bajarla para que yo pueda ver. ¿Alguien más? Nadie más. Creo que nadie más, ¿no? Si no, ya. Acá, naturopatía, creo. A ver, adelante. Naturo. Acá tengo. Mano levantada. Esa es mi mamá. Mami, no sé si vas a hablar algo. Ok. Mamá de Yomaris. Sí, soy la mamá, saludos. Dios les bendiga a todos, pero el tema está excelente porque me recuerda una situación que hubo en América Latina Ajá. y definitivamente va muy encaminada a esa situación. Así es. Muchas gracias, mi hermana, por la participación también y por el apunte. También veo acá a Blanca, Rosa, Israel y 3 más que le han levantado. A ver, Blanca, hermana Blanca también. Ha levantado su mano, adelante. Adelante. Uh-huh. Cerca de Irak. Bueno, este pergamino es el libro de Melquisedec. Habla precisamente de la historia del universo. Uh-huh. Eso habla precisamente del enemigo, Satán. El Eterno lo había levantado para ser el portador de la luz en varias partes del universo, pero le llamó la atención la oscuridad. Era un lugar, o es un lugar donde efectivamente es la falta de conocimiento de lo que el Padre nos ha dado. El Padre nos da cierta cantidad de conocimiento para que nos tengamos integrados unidos a Él. Y esta falta de conocimiento de esa oscuridad le llamó la atención y fue exactamente el poder de la ansiedad de tener y saber más, pero sin el Padre. Querer conocer más, querer saber más, querer profundizarse más. Que la oscuridad representa la ignorancia. Y cuando él cayó en estos pecados, se deslindó o se apartó del Padre. Este tema habla, yo les invito que lo lean. Este mismo tema habla del origen, las crónicas. de la maldad. El conocimiento sin el Eterno desvía el pensamiento y es guiado a la maldad. Entonces, eso es lo que quería nada más comentar. Este tema, muchas gracias por este tema, porque nos ayuda a entender que debemos de mantenernos en la gracia y la bendición al Padre, porque todo lo que nos ha dado es porque Él lo ha permitido, y nunca meternos más y no buscar más que lo que el Padre nos revele. Que nunca nos despeguemos de Él, porque Él se puede convertir y se convierte en maldad. Amén, hermana, muchas gracias por lo que nos has compartido, algunas publicaciones acerca de lo del conocimiento
Y como dice bien la hermana, tenemos que informarnos de las realidades, por ejemplo, de los que interactúan en contra nuestra, de los seres angelicales, porque los demonios no dejan de tener naturaleza angelical. Y recordemos que los demonios, a diferencia del hombre, han recibido conocimiento infuso, es decir, al momento de ser creados recibieron toda la información. Ellos no se basan en hipótesis, en casuística, se van de frente a la última línea. Y nosotros sí recibimos el conocimiento de manera progresiva. Vamos aprendiendo y vamos por grados, pero ellos tienen conocimiento infuso, así que, y están antes que nosotros. Entonces tampoco es cierto que el diablo sepa más por viejo que por diablo. No, el diablo sabe por qué diablo. Y tenemos que estar a la altura del rival con que enfrentamos, basados en lo que el Padre nos dirija y con la asistencia de su Rúa. Muchas gracias, hermana Blanca. Hermana Sheila, adelante. Shalom, hermanos, se les va a bendiga a todos. Quería hacer un pequeño comentario. Cuando ingresé, estaba escuchando, empezando a escuchar lo del tema, pero venía mucho a mí lo que usted dijo, hermano, sobre que tenemos que ser como serpientes astutas, pero mansas como paloma, y venía mucho hasta que usted lo tocó. Y algo que acaba de mencionar con respecto a los reptilianos, que quizás a veces nos quedamos solamente con el tema de que los reptilianos eran gigantes. Y ahí solamente nos quedamos. Pero cuando tú abundas un poco más sobre el tema, te habla de una conducta moral. Habla de una conducta moral que en ese tiempo ellos, cuando dice ellos hacían caer, y se quedan ahí también. Pero ¿en qué sentido hacían caer? Sobre la conducta moral degradante que ellos traían en ese tiempo. Que después de correr el tiempo, solamente 8 personas se salvaron en el caso de Noé y su familia. Cuando la misma palabra también nos dice que estos tiempos en los cuales estamos serán como los tiempos de Noé, como los tiempos de Noé, puesto que hay mucha degradación en la conducta moral de las personas. Y quizás muchos, al ignorar sobre ese tema, y creen hacer las cosas que para el Eterno no son agradables, pero para ellos sí. Y eso es lo que hoy en día estamos dando, y no nos estamos dando cuenta, no estamos despertando a ese tema, a entender bien lo que es él. Eso es lo que yo quería comentar. Muchas gracias, hermana Sheila. Lo que nos habla la hermana muy puntual acerca de las conductas que los tiempos se daban de la época de Noé. Recordemos nosotros, ¿no? Como bien dice el hermano, del término Nephilim, que también significa tiranos con poder. Y los gigantes de esa época están presentes en la actual, porque hay tiranos con poder, queriendo someter a los pocos a través del manejo de ese poder malsano. Gracias a mi hermana Sheila, a estar entonces, como dice nuestra hermana, de acuerdo con la escritura, astutos, pero guiándonos por el Rúa, con manso como palomas. En esa mansedumbre podemos nosotros enfrentar, porque no será a mérito propio, sino por conducción de Abba. Gracias, hermana Sheila. A ver, hay 2 manos levantadas, no sé si son anteriores. Veo hermana Karina, o es la anterior, ¿no? Carlos Morales también ya, ¿no? Ya, es lo anterior, ¿no? Sí, el anterior. Ya. Ok. Entonces, Carlos, ahora Carlos Cuadra. Adelante. Y 2 más. No, Karina. Gracias, pastor. Acá hay un versículo que quiero leer, es el Salmo 119, 163. Dice, la mentira aborrezco y Estoy haciendo la ya creo que no llegué. A ver, hermano Carlos, a ver, nuevamente dice, la mentira aborrezco, dices, perdón. Ahí al lado de Sí. Le vamos a poner ahí. Ahí está. A ver, hermano Carlos, nuevamente. ya, dice el Salmo 119, 173. Dice, donde la mentira aborrezco y abomino, tu ley amo. O sea, una de
las maneras que trabaja el enemigo con nosotros o con cualquier persona es con la mentira. Ujú. Por eso este versículo dice la mentira, nosotros tenemos que estar en esa posición. La mentira aborrezco y abomino, mas amo tu ley. Mas amo tu ley. Ujú. Entonces nosotros tenemos que amar la palabra. El filtro para nuestras vidas es la palabra. Eso no tendríamos que olvidarnos nunca, Amén. ¿no? Entonces, ¿cómo trabaja el enemigo? Con la mentira. Y siempre va a meter cosas a la mente, a nuestra mente. Ahí va a trabajar y te va a meter... Hay cosas que van a parecer ciertas, ¿no? Inclusive, wow, impresionante. Pero nuestro filtro es la ley, la palabra, ¿no? Entonces aborrezco la mentira, la abomino, mas amo tu ley, Señor. Eso debería ser Ujú. tu verdad, tu ley, tu palabra. Eso es lo que debe estar en los corazones de todos nosotros. Ese versículo nomás quería hablar, pastor. Amén. Gracias, mi hermano, por tu participación acerca de que nosotros seamos como pueblo guiados por su palabra, por su instrucción, por su mandato, porque mientras más obedecemos al Padre, más libres somos. Y no nos perdamos esa bendición de esa auténtica libertad. Gracias, Carlos. No veo más manos levantadas. A ver, hermana Blanca, sí. Adelante, adelante. He visto. Aunque disculpa para finalizar, es de sabios cambiar de opinión, amado, sí, no leamos nada que no esté en la Biblia. Miren, yo este libro lo leí hace como unos 3 años, Ujú. no mucho, está magnífico, habla cosas muy bonitas, pero es místico. He reconocido que es místico, como muchos más literaturas Ujú. hay, muchas literaturas Ujú. judías también hablan de cosas interesantes, pero cuando es místico es de dudosa, Místico, ajá. de dudoso origen. Entonces, Ok. no, hermano, yo retiro la recomendación de leérselo. Ah. Simple y sencillamente, bueno, haberlo leído en aquel entonces para mí fue bueno. Hoy para mí realmente, y vuelvo a repetirlo, cambio de opinión, discúlpenme si lo decís para que lo leyeran, es nada más que mejor que leer las escrituras del Padre, Ujú. que basarnos en las escrituras del Padre, porque ese tipo de conocimiento sí acarrea desviación. Entonces, una disculpa, hermanos, eso es lo único que quería yo Sí. aclarar. Así es, guiarnos siempre por el patrón canónico, ¿no? Toda la palabra y todo aquello que no esté en la palabra, no ser considerado. Gracias, mi hermana Blanca. Entonces, ahora sí, no veo más manos levantadas, sino veo manos históricas levantadas, pero que ya han participado. Queda la evidencia, en todo caso, vamos a juntar algunas estrellitas para los que han participado haciendo preguntas, ya será para la próxima clase. Han sido ustedes muy amables. Invitarlos para la próxima reunión, así Yahweh lo permite, en el próximo Shabbat, donde ingresaremos al capítulo 2 de Eclesiastés. Este episodio de Eclesiastés ha quedado también grabado para poderlo también darlos a difundir y a darles también por medio de los canales internos a todos ustedes. Muchas gracias. Hasta muy pronto. Acá también se despide Mónica, que está atenta acá también. Gracias, hermana María, Carlos, Blas. Shalom, shalom, shalom. Blanca, Shalom, Mirla, Blanca, Yomaris, Yomaris, Karina, Karina, Franklin, Blas, Lady, Franklin, Yahira, Lady, Sheila. Shalom, Sheila. Shalom, Shalom, shalom. hermana. Pronto. Bueno, hermana Y Mónica. Gracias, muchas hermana. gracias, Mari, Rosa. Hermana Mari. Mónica. Está. Shalom, Mónica. Irene Mi también. hermana Irene, claro. Muchas gracias. Gracias, hermana Karina. Esperamos siempre. Yajaira. Yajaira también. Y abandonó Franklin. Franklin. Y ahora sí corto, ¿no? Amelia también ya partió. Amelia. Erika. Erika. Chao, shalom, mi hermana. Neuroplástica. Chao, shalom. Para ti. Ok. Hasta pronto.
María también. Caro. Estela. Estela. Esperamos. Carol también. ¿Qué dice ahí? Y Ivania, Ivania, también. La bendición del Padre para ti. Rosy. Ujú. También hermana Rosy. Gracias. Las Para esperamos. ustedes. Gracias. Bendiciones. Que ya sea contigo y te acompañe. Amén. Gracias. Ajá. Gracias, hermana. Ujú. Ok. Acá me terminé. También agradecemos a los seguidores en el Facebook que nos han acompañado. Han sido ustedes muy amables. Los esperamos en el próximo Shabbat para seguir con el estudio de Eclesiastés. En este caso, capítulo 2. Muchas gracias.